¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace rato que no estoy grabando videos, así que me he decidido, ya tengo 13 videos para grabar y voy a empezar con este creo que es el más sencillo y es sobre los 144.000. Para introducirnos vamos a leer lo que dice Apocalipsis 14, 4 al 5, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estudiar los 144.000 es sumamente interesante. Aunque la hermana Elena nos advierte que no debemos analizar o estudiar quiénes forman parte de los 144.000, hay cierta pauta que nosotros debemos tener en cuenta. Y ese es el problema. Nuestros hermanos tienen muchas ideas sobre qué son los 144.000. Y hay una palabrita ahí en este versículo que nosotros debemos estudiar y analizar. Y cuando llegamos con esa palabrita, llegamos a analizar la salvación, la escatología, se nos abrirán muchas puertas que hasta ahora estaban cerradas. Se nos abrirá conceptos que nosotros podemos tener en claro. El primer concepto, ¿qué eran las primicias? ¿Qué eran las primicias? Las primicias eran los primeros frutos de la cosecha. No nos olvidemos de ese concepto, hermanos, que las primicias eran un poquito de esa gran cosecha. Todo se diezmaba, todo se primiciaba, no sé si existe la palabra, todo era sometido a primicias. Las frutas, las verduras, los cereales, los animales, los seres humanos. Todo era sometido por la ley de las primicias. Vamos a ver qué era el concepto de primicias en el Antiguo Testamento, en lo que Dios le dio como ordenanza a Israel. Y aquí no sé si quiero leer mucho, pero quisiera que ustedes en sus hogares abran su Biblia en Deuteronomio 26, del 1 al 11. Y ahí habla que todo debía ser el primer animal que nacía, que abría la matriz, era primicia. Se podía rescatar si le agregabas, bueno, suponerle que salía $100 el buey, el torito, el toro. Entonces, ese torito, si vos lo querías comprar, si valía 100, le tenías que agregar un 20%. O sea, lo tenías que pagar por plata un 20% más. Si no, tenía que llevarlo al templo. Pero no es ese, eso es que el animal, la manzana, las mejores manzanas, las primeras que maduraban. No es que vos agarrabas todo el árbol
y era primicia. No era todo el árbol, era los primeros frutos, los más lindos, los más maduros. Acordémonos que para las primicias había una fecha. Cuando estudiamos algún día los 7 sábados ceremoniales, vamos a llegar que todo tiene que ver con todo. Ya vamos a llegar cuando veamos a Jesús, la primicia, ¿no? Entonces, tenía que ser llevado al templo. Lo primero que maduraba era el trigo. Entonces ellos tenían que llevar manojo de trigo. Bíblicamente se llamaba gavilla. Yo de mi campo iba y agarraba el trigo más bonito que encontraba, los más maduritos, las espigas más bellas, las recogía, las ponía en un manojo y las llevaba al templo. Y después de la Pascua, el primer día después de la Pascua, el sacerdote la mecía delante del santuario. Eso era una ceremonia. Y entonces, después vamos a ver cómo se cumple lo que Dios dijo con la profecía, con la escatología. Así pasaba. Si lo quieren leer, lo queremos leer en Levítico 23, 10 al 14. Dice: cuando los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, había 7 días de reposo ceremoniales después de la Pascua, que era un día de reposo. Acuérdense que la Pascua era un día 14 de Aviv. Y ese día 14 no importaba si caía lunes, martes, miércoles, no. Pero era considerado como si fuera un sábado. Cuando el sábado coincidía con el día 14 se llamaba el gran sábado. Y ellos al día siguiente tenían que ofrecer esa gavilla mecida. El otro concepto era que cuando Dios le había ordenado al pueblo de Israel que cuando llegaban ellos tenían que juntar las frutas en un canasto y llevarlas al templo y ofrendárselas a Dios. Ese era el concepto de la primicia. Después iban y cosechaban todo lo demás. Cosechaban el trigo, cosechaban las manzanas, cosechaban las aceitunas, las naranjas, todo lo demás cosechaban. Pero una porción pequeña de esa cosecha, que era la mejor, era, ¿cómo así decirlo? Era dedicada al templo. Pero esa primicia tiene un significado, un simbolismo espiritual. Esa gavilla, esos primeros frutos,
tienen un simbolismo espiritual, que es lo que vamos a estudiar. Dice, el deseado, a ver qué libro es, dice el conflicto de los siglos. Dice el conflicto de los siglos, ya después le doy la página, la gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. O sea, Cristo era el primer fruto. ¿Por qué? Porque recién, acuérdense, yo he hablado, he repetido en otros videos y lo voy a repetir, es que todo el plan de salvación estaba diseñado para que se rectificara o ratificara o confirmara a la muerte de Cristo. Desde la muerte de Cristo para atrás, todos habían sido salvos en la promesa de Jesús, que iba a venir un libertador, que iba a venir Siloé, que iba a venir alguien que iba a matar a la serpiente, la simiente de la mujer que iba a matar a la serpiente. Iba a venir alguien, dice Moisés, alguien mejor que yo, alguien más grande que yo. La Biblia estaba llena, el Antiguo Testamento está llena de promesas que muestran a Jesús. Y uno de los símbolos de Jesús era la gavilla mecida. Conflicto de los siglos, página 396, párrafo 3. La gavilla mecida era símbolo de Cristo como la primicia o la gavilla mecida de la cosecha. ¿Está claro? Ahora, si nosotros seguimos, hubo un hecho cuando Jesús murió. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él inclinó su cabeza y expiró. Hubo un hecho extraordinario en los alrededores de Jerusalén. En el templo se partió el velo de arriba abajo. Y hubo un terremoto. Y cuando hubo el terremoto, las rocas se partieron, dice en Mateo 27, 51 a 53, y se abrieron los sepulcros. Y muchos de los santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo un grupo de personas que resucitaron con Jesús. Ese es el grupo de las primicias de la primicia de los salvados en la promesa. Dice Efesios 4:8, dice, por lo cual, subiendo los autos, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. 40 días después de su resurrección, cuando Jesús ascendió a los cielos, él no ascendió solo. Él ascendió con aquellos resucitados. Si ustedes leen el Deseado de la Gente, es hermosa la explicación que da, porque ellos eran los cautivos que habían sido liberados, los primeros, la primicia. Por eso el concepto de primicia, no nos olvidemos, los mejores.
los más selectos, los primeros a madurar. No se olviden del concepto de primicia. Esa gente ascendieron con Jesús. La multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Deseado toda la gente, 772, párrafo 3. La hueste celestial, en aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaban al gozoso séquito. Jesús ascendió y ascendió junto con él las primicias de su trabajo, que eran aquellos que resucitaron, que habían muerto antes de que Jesús apareciera en la tierra, en la escena de la tierra. Habían muerto y ahora eran resucitados y llevados al cielo. Presenta, sigue diciendo, los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias a aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldría de la tumba en la ocasión de su segunda venida. No nos olvidemos. Ahí tenemos dos conceptos de primicia. Tres. El primer concepto era lo físico, los animales, la fruta, el trigo, la cebada. Todo era sometido a primicia. Cada año se hacía la primicia de los frutos, de los animales. El animal era el primogénito, ¿no? Pero del trigo era algo constante. 1. 2. Jesús era la gavilla mecida. Jesús era la primicia porque era el primero que resucitaba. ¿Fruto de qué? Fruto de que el plan de salvación había sido confirmado, sellado, ya clavado con clavos, pegado con cola, no sé cómo poder expresarlo, pero ya el plan de salvación no estaba en la promesa. El plan de salvación ya estaba concreto. Y esa gente ascendió a los cielos como primicia y Cristo les presentó al Padre esos resucitados que creyeron en un Jesús futuro, creyeron en un Mesías venidero. Nosotros creemos en un Mesías pasado, pero esa gente creía en un Mesías venidero. Que al ver los sacrificios, a ver la sangre de los corderos, ellos simbolizaban o preveían a Jesús como el Salvador. El tercer concepto de primicia. Ahora vamos al cuarto concepto de primicia que aparece en la Biblia. Que aparece en la hermana Elena. En la Biblia dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Jesús, de modo especial, él le predicó a todos, a samaritanos, a griegos, a fariseos, a saduceos, a todos. Pero tenía un grupo selecto que eran los 12. Ese grupo selecto, dice la hermana Elena, dice, Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver estas almas responder a su gracia. Deseado toda la gente,
112, párrafo 3. Los discípulos era la cuarta primicia. ¿De qué? La primicia que de su trabajo, de su ministerio. Ellos, con esos 12 que estuvieron con él 3 años y medio, él evangelizó el mundo. Por eso eran las primicias, por eso eran personas especiales. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que los discípulos eran las primicias. Ahora, 49 días después, 49 días después, o sea, 7 semanas después de la gavilla mecida, después del sábado, que la Pascua, en el día 50, ocurre proféticamente algo extraordinario. ¿Qué pasaba en los sábados ceremoniales, en el día 50? En el día 50 estaba la fiesta de las cabañas. No, la fiesta de las cabañas no. La fiesta de las cosechas. Estaban las fiestas de las cosechas. ¿Y qué pasó 50 días después que Jesús resucitó? El Pentecostés. ¿Qué dice qué significa la palabra Pentecostés? Penta viene de 5 en griego, y el día 50, en el cual se derramó el Espíritu Santo y hubo una gran cosecha. Las primicias y las cosechas. No nos olvidemos este concepto. Hubo una primicia, que son un grupo selecto, y hubo una gran cosecha. 3.000, 5.000 se bautizaban por día. La gente decía, esta gente trastornó el mundo, vienen hasta acá. Pablo quería ir hasta España, fue a Roma, predicó hasta la casa del César. Hasta ahí tuvo convertidos. No nos olvidemos de eso, hermanos. Lo que pasó es porque está unido la lluvia temprana con la cosecha. Porque era así, proféticamente era así. El día 50, cuando se hacía la fiesta de la cosecha, se derramó la lluvia temprana sobre los discípulos, sobre los que estaban en el aposento alto, los cuales recibieron el don de hablar en lenguas, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de predicar el evangelio con poder. Ahora, no olvidemos que eso era la fiesta de las cosechas, eran los primeros meses. Y tenían todo el verano para cosechar. El día 10 del mes séptimo, en el otoño, ocurría el día de expiación. No entro en detalles, sino que ocurría el día de expiación. Y posterior del día de expiación se hacía una semana la fiesta de las cabañas. ¿Cuál era el concepto de la fiesta de las cabañas? Era que ya las cosechas estaban listas, ya el mosto estaba en los cueros, el aceite de oliva estaba en las tinajas,
todo estaba en los silos, en los galpones, en los lugares que ellos tenían para almacenar, en los almacenes. Y por eso celebraban la fiesta de las cabañas. Pero nosotros hoy día, proféticamente, después les recomiendo buscar mi video sobre el santuario, en el cual voy a profundizar en este tema. El día de expiación nosotros creemos que ocurrió o empezó el 22 de octubre de 1844. Y ahí empieza los 144 a contarse, que son las primicias. Lo hemos leído al principio, lo voy a leer de nuevo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay un grupo especial, de 1844 hasta el fin. Ese grupo especial son las primicias. Lo dice la Biblia, no lo inventé yo. Esas son las primicias. Las primicias que era un grupo selecto, lo mejor, lo más maduro, lo que maduraba primero, lo más hermoso, lo más bello. Esos ocupaban un lugar específico. Fíjense las características, no se contaminaron con mujeres, siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron primicias, en su boca no fue hallada mentira, no fue hallada mentira, pues soy sin mancha delante del trono de Dios. Los 144.000 tienen ciertas características. Y los 144.000 van en paralelo, fíjense, van en paralelo con la lluvia tardía. No sustituyen a la lluvia tardía. La lluvia tardía, por si alguien no conoce, el concepto de lluvia tardía es cuando maduraba la cosecha. Estaba todo casi listo. Porque en Oriente, ahí en Palestina, llovía 2 veces al año. En la primavera y en el otoño. Por eso se llama lluvia temprana y lluvia tardía. En la lluvia temprana brotaban los árboles, brotaban las semillas, brotaba el trigo, brotaba la cebada, etcétera, etcétera. Y no llovía. Y que en esa lluvia crecían todas las frutas, toda la vegetación. Hacían su proceso de crecimiento y en el otoño se maduraba, estaba a punto de madurar. Entonces venía la lluvia tardía. Y la lluvia tardía mojaba la tierra y le daba el ímpetu para que los últimos detalles de la cosecha. Se maduraba y ahí se empezaba la siega, después de la lluvia tardía. Ahora, hermanos, siempre nosotros tenemos que darnos cuenta que los 144.000 no son el todo, sino que son parte de un número mayor. Porque la primicia no era la cosecha, no nos olvidemos ese concepto, que la primicia no era la cosecha, la primicia era un grupo selecto, privilegiado,
de una cosecha mayor. No nos olvidemos de eso. Y por eso en Apocalipsis 7, viste, dice, le voy a leer unos versículos nada más, ¿no? Porque es largo para que vean ustedes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. El versículo 4 en adelante. ¿De qué habla? Había una tribu. Había un grupo mayor. Pero ellos eran seleccionados, eran 12,000 por tribu. No significa que ellos eran los únicos que salvaban, que se salvaban de las 12 tribus de Israel, sino que era seleccionado. No nos olvidemos ese concepto, hermanos. Ahora, ¿qué quiero subrayar de los 144,000? Algunas características que dice la hermana Elena, aparte de las que leí de la Biblia. El que quiere leer más, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7 hablan de las características de los 144,000. Dice, los 144,000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. ¿Qué dice ahí? Consejo para la Iglesia, página 61, que los 144,000, junto a los 144,000 hay otros salvos. Los 144,000 reconocieron la voz de Dios cuando llamó el tiempo, señaló el tiempo de la segunda venida. No nos olvidemos que antes de la segunda venida de Cristo hay algo que se denomina la resurrección parcial, que van a resistir los más acérrimos enemigos de Cristo, los que lo crucificaron, los más malvados del mundo, y los 144,000 que hayan muerto, porque va a haber vivos y 144,000 resucitados. Es decir, para completar el número de 144,000, va a haber una resurrección parcial. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que esos 144,000 escuchen la voz de Dios que diga el día y la hora en que va a venir Cristo. Ahora, ellos tienen escritos en sus frentes la palabra Dios Nueva Jerusalén. Los 144,000 son los únicos que van a habitar la ciudad de Jerusalén. Los 144, eso es Consejo para la Iglesia 58. Consejo para la Iglesia 63 dice que ellos son los únicos que van a entrar en el templo de Dios. Ahora, el otro que dije, no es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente como tales, quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Es decir, no tenemos que entrar en controversia. Este entra, no entra, aquel sí, aquel no. Eso es una prerrogativa de Dios. No es una prerrogativa humana, no es una prerrogativa de ningún hombre. Hay personas que dicen que de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Sociedad Misionera Internacional, Movimiento de Reforma, solo se salvan 144,000 y no se salva nadie más. No, eso no es tu responsabilidad, ¿sabes? Esa no es tu responsabilidad. Y decir eso es atreverte a decir algo que no tienes idea del plan de salvación de Dios. No tienes idea del plan de salvación de Dios.
Sigo leyendo. Los mensajes de Lito, tomo 3, 485, dice que los 144.000 forman un cuadrado, perfecto. La hermana Juárez dice que ella, el ángel le dijo que ella podría estar con los 144.000. Ahí hay una gran controversia. Que dice con, y la hermana Juárez va a formar parte de los 144.000 o va a estar agregada a los 144.000, o sea, 144.000 más el linaje de White, es decir, en la gran muchedumbre, el otro concepto de la gran muchedumbre, ¿no? Que está en Apocalipsis 7. Pero habla también de la hermana Haskin, que también iba a estar con los 144.000. Bueno, pero ahora la pregunta es, y pasamos a la otra parte. La parte que ahora viene es de 1844 al tiempo del fin, hasta que Jesús venga, hasta que se termine la puerta de gracia, hasta que se termine el sellamiento de los justos. ¿Se salvan solo 144.000? Esa es la pregunta. La pregunta se contesta con un párrafo del Patriarca y Profeta, ya le digo la página, que dice así: entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Nosotros creemos que Dios, de 8.000 millones que hay más o menos ahora, se van a salvar 144.000. Y Dios tiene un firmamento de fieles, un firmamento, una constelación de fieles. ¿Ustedes creen que Jesús arriesgó todo el evangelio para salvar 144.000? Pero tenemos la mente tan chiquita, el cerebro tan atrofiado. Disculpen que sea así. Los pensamientos, como dice Dios, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como más altos son los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Hay una constelación de personas que son hijos de Dios. Hay un firmamento de estrellas que van a brillar cuando las papas quemen, cuando haya destrucción. Acuérdense que hay 2 mensajes en Apocalipsis que dice ha caído Babilonia. Uno en Apocalipsis 14 y el otro en el Apocalipsis 18. ¿Por qué? ¿Por qué hay 2? Porque, hermanos, en 1840, el segundo mensaje angélico se da en 1844. Dice, ha caído Babilonia porque Dios ya no usaba más a la Iglesia Católica. De 1844 para atrás, ¿de dónde salió Lutero? ¿Dónde se educó Lutero? ¿Dónde leyó la Biblia Lutero? En la Iglesia Católica. ¿Dónde se educó Zwinglio? ¿Dónde se educó Calvino? ¿Dónde se educó Wycliffe? La Iglesia Católica.
Y Dios la usaba para así, la usaba para diseminar su palabra. Lutero se hizo monje, entró en un convento para poder leer la Biblia que estaba encadenada a una pared en el convento. Y ahí él empezó a abrirla, a leer la Biblia. Y ahí él empezó a estudiar latín para poder entender la Biblia de aquel entonces. Y por eso él la tradujo al alemán. ¿Para qué? Para que llegara a las masas. Pero cayeron las iglesias protestantes. No. La Biblia que tú tienes, ¿quién la imprime? Las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Quiénes son las Sociedades Bíblicas Unidas? Las Sociedades Bíblicas Unidas son diferentes iglesias protestantes, evangélicas, bautistas, que tienen el trabajo dirigido por Dios, porque Dios vela sobre su palabra. ¿Para qué? Para traducir la Biblia, para hacer nuevas versiones, para traducir a 180 idiomas, como está traducida hoy la Biblia, o porciones de la Biblia, para diseminarla, para llevarla por todos lados. Y no me digan, hermanos, que esa gente no se salva, porque somos muy cortos de visión cuando decimos esas cosas. Ellos imprimen la Biblia en diferentes idiomas. Ellos hacen aplicaciones con la Biblia digitales. Se puede leer en las computadoras. ¿Sí? ¿Qué no hacen ellos? Y nosotros no hacemos. Hermanos, cuán extraño censo había levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo apóstata. Yo solo he quedado y me buscan. Pero la palabra de Dios se les sorprendió. Yo haré que queden en Israel 7,000 toda rodilla que no se encorvaron a Baal. Padre que profeta 141. Nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne lleno de amor y tierna simpatía hacia un mundo perdido. Profeta y Reyes 141. Ahora, hermanos, se me saca el versículo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ahí si pueden leerlo, quieren leerlo en Apocalipsis 7, del 13 al 17. Y ahí me dicen, los 144,000 son los únicos que lucharon contra la bestia, contra su imagen. No está escrito en la Biblia, pero dice, son los únicos que salieron de la gran tribulación. Y yo los quiero abrir los ojos un poco. En la Biblia hay una parábola que la dijo Jesús. Le digo bien dónde está la parábola para que ustedes la lean. Yo se la voy a transliterar porque son muchos versículos. Mateo 20, del 1 al 16. Dice que un hombre de familia salió a buscar obreros para su viña y fue a la primera hora. Y buscó obreros y les dijo: vayan a mi viña, y convenió con ellos que le iba a pagar 1 denario por día. Un día de trabajo, ese era el salario habitual de un operario, de un obrero. Después fue al mediodía y encontró gente y los mandó.
Y después fue a la hora 11. En Israel la hora, el día tenía 12 horas. La hora 11 es la última hora del día. Y vio gente ahí trabajando, esperando, y entonces le dijo, ¿por qué están ociosos? Porque nadie nos llevó al trabajo. Bueno, entonces vengan a mi viña y van a trabajar. Cuando llegó el final de la jornada laboral, el amo o el patrón, el dueño de casa, llama a los obreros para pagarles. Y empieza con los postreros, con los últimos, que llegaron a la hora 11 y les paga un denario por su trabajo. Entonces los anteriores, los que fueron al mediodía, fueron a la mañana, se dijeron, nosotros no van a pagar más. Y se le quejaron al patrón cuando el patrón les pagó el mismo denario. Entonces ellos se quejan y dicen, nosotros hemos trabajado en el calor y en la carga del sol. No nos olvidemos, hermanos, que nosotros somos los creyentes más flojos de la era cristiana. Los que sí soportaron son los de la Edad Media. Ellos sufrieron la cárcel, ellos sufrieron la persecución, ellos fueron muertos, fueron torturados, fueron quemados vivos. Nosotros estamos, hermanos, estamos en el paraíso, ni nos han tocado todavía. Va a llegar, pero todavía no nos ha tocado nada. Y cuando llegue, va a ser poco tiempo. Nosotros nos arrogamos como la iglesia de la Odisea, o que somos, porque somos la iglesia de la Odisea, que somos ricos, no hemos enriquecido, no necesitamos de nada, somos los guays de la tierra. Y el testigo fiel dice que somos pobres, miserables, ciegos, desnudos. No tenemos la fe que tenían esa gente que era torturada, que era matada. No tenemos la justicia de Cristo, creemos que somos nosotros los capaces. Porque el testigo fiel le recomienda a la iglesia de la Odisea, compra oro refinado en fuego, vestiduras para que se cubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para que unjas tus ojos y veas. Dios nos ofrece 3 cosas que no tenemos nosotros. Fe, el oro refinado por fuego es la fe. El vestido para que cubra la vergüenza de nuestra desnudez es la justicia de Cristo. Y colirio, el Espíritu Santo, para que veamos nuestra condición. Pero nosotros nos arrogamos, nos decimos que somos lo mejor de la cristiandad. Lo mejor de la cristiandad, no, lo mejor de todos los creyentes. De Adán para acá, los mejores somos nosotros. Por eso voy a hacer una síntesis. Voy a hacer una síntesis de lo hablado. Las primicias son los mejores frutos y más rápido madurar. No son toda la cosecha. Son parte de una cosecha, pero no son toda la cosecha. Es un símbolo de la salvación, las primicias. Vimos que Jesús era la gavilla, los que resucitaron con Jesús eran las primicias, los discípulos eran las primicias, y los 144.000 son las primicias. Pero aparte de las primicias, hay una gran cosecha que no se puede contar, no se puede numerar, no se puede catalogar. ¿Quiénes entran? Ya lo hemos dicho, hermanos, los que vienen de las
gran tribulación son los creyentes que vivimos en este mundo oscuro, donde Satanás se deleita en destruir a la humanidad y se deleita en destruirnos. Ojalá que hayan podido entender que Dios ama mucho más que lo que nosotros nos imaginamos. Ojalá que no tengamos la mente tan chiquita y veamos que si Jesús vino a esta tierra, no vino a trabajar en vano. Dios te sea glorificado en tu vida y tu fe sea grande. En mi deseo y oración. Amén.